Sí, entonces recordarán, chicas, que estamos viendo el Evangelio de Juan, el capítulo 17. Y es un capítulo muy bonito en donde vimos en los primeros versículos que Jesús ora por sí mismo, ¿sí? Vimos en los versículos del 1 al 5, retomo un poquito para ubicarnos en lo que estábamos, vimos el plan eterno de Dios, que Jesús fue el sustituto por el pecado desde la eternidad, ¿sí? Luego vimos los versículos del 6 al 10, que se llamó por los que el Padre me dio, en donde vimos que Jesús ora por sus discípulos con la confianza de que Dios los guarda y los protegería, ¿sí? Que eran del mundo, pero Dios se los dio a Cristo, ¿sí? Que sus nombres están inscritos en ese libro de la vida, que los discípulos habían guardado su palabra y habían obedecido. Vimos también que los discípulos habían creído en Jesús como Hijo de Dios, ¿sí? Y empezaban así como que a entender un poco la misión que el Padre le había dado a Jesús. Que entendieron que Jesús venía del Padre y que Él les hablaba palabras de vida eterna, ¿sí? Ellos eran sus verdaderos discípulos y conocerían todo lo que Jesús tenía que recibió del Padre, ¿sí? Sus milagros, su compasión, sus sermones, su ayuda al pecador, ¿sí? La fe de los discípulos la sellaron con sus hechos en su vida y también con su muerte. Recordemos que pues sufrieron martirio, excepto Juan, todos murieron martirizados. Y hoy vamos a continuar con ese capítulo 17, pero veremos los versículos del 11 al 19 del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 11 al 19. Antes de eso voy a dar gracias. Señor, pues te queremos agradecer, Padre Todopoderoso, que nos permitas estar reunidos ahora de manera presencial en estos estudios, Señor, para aprender de tu palabra. Te queremos agradecer todas las bendiciones de ti recibidas. Te queremos agradecer también todas esas oraciones contestadas que hemos puesto en tus manos con todas nuestras peticiones. Te pedimos que el estudio que vamos a ver hoy, Señor, lo pueda compartir como debe ser, Señor, que lo entendamos y que quede no nada más en una grabación o en unos apuntes en un cuaderno, que quede en nuestro corazón, en nuestra mente y que podamos compartirles a otras personas. Te pido por las personas que no han llegado, por las que lo verán también en vía remota, por Zoom o por YouTube. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vámonos a Juan 17, versículos 11 al 19. Lo voy a leer. ¿Qué dice? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces vemos que la oración al Padre en este capítulo 17 se divide en 3 partes. Como vimos en el primer versículo, en los primeros, la oración al Padre. Jesús ora por él.
Luego vimos la oración por sus discípulos y la oración por los creyentes que vendrán después de ellos, ¿sí? Aquí ahorita estamos en la segunda parte. Ya vimos cómo oró por ellos, por sus discípulos, por los que el Padre les dio. Y esto lo vimos en los versículos anteriores, del 6 al 10, del mismo capítulo 17, donde dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Estos versículos los vimos en el estudio anterior. Y ahora Jesús ora por quienes dejaba atrás en el mundo al terminar él su obra aquí y partir al cielo. Y sabemos qué reconfortante es la oración. Es el instrumento que Dios nos dejó para comunicarnos con Él a través de la oración, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que cuando oramos obtenemos confort, fuerza, victoria, sostén. El creyente, cuando ora, tiene acceso directo al trono de la gracia. Y lo vemos en Hebreos 4:16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿sí? El Padre oye y responde las oraciones de sus hijos. Mateo 7, 7 y 8. Mateo capítulo 7, versículo 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Sí? Debemos persistir en nuestra oración, pidiéndole muchas veces hasta paciencia, porque ¿cuántas veces oramos y no vemos la respuesta inmediata y nos desesperamos? Y decimos, no, a lo mejor no, se me hace que Dios no me escucha. No, sí te está escuchando, pero Él sabe el mejor tiempo, cuando te lo va a responder, ¿sí? Entonces, pedir esa paciencia, pedir entendimiento también. Y además tenemos las oraciones de otros creyentes por nosotros, que sabemos que cuando estamos en alguna aflicción, en alguna tribulación, podemos pedir ese apoyo en oración a otros creyentes, ¿sí? Vamos a ver Efesios 6, 18 al 20. Efesios 6, versículo 18 al 20. Vamos a ver qué dice aquí Pablo, fíjate. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Fíjate, Pablo encarcelado, y no está pidiendo que le quiten las cadenas, está pidiendo que pueda hablar con denuedo, compartir a otros, ¿sí? Pablo dependía de estas oraciones y pedía que no cesaran, que no dejaran de orar por él, ¿sí?
Vamos a ver ahora Colosenses 4, versículo 2 y 3. Colosenses capítulo 4, versículo 2 y 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por la cual también estoy preso. Esta oración intercesora es vital en nuestra vida espiritual de la Iglesia y del Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento vemos muchos ejemplos de esa oración también, ¿sí? Vemos, por ejemplo, con Pedro en Hechos 12:5. Hechos 12, versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, ¿sí? Herodes había arrestado a Pedro y su plan era ejecutarlo, pero los creyentes estaban orando por él. Vemos también en Efesios 1:16. Cómo Pablo oraba porque los efesios conocieran mejor a Dios. Efesios 1:16 dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y en Filipenses 1:4 también vemos que cada vez que Pablo oraba se acordaba de los filipenses con gozo y con agradecimiento, y dice en Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Sí? Y aparte de además de ese apoyo en oración que tenemos de otros creyentes, tenemos la intercesión del Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí? Cuando oramos y no encontramos así como que las palabras adecuadas, el Espíritu Santo ora por nosotros y con nosotros, ¿sí? Pone las palabras adecuadas, que muchas veces no las tenemos, ¿sí? Dios escucha nuestras oraciones y hará lo que es mejor para nosotros, no lo que nosotros queremos, porque muchas veces queremos que se resuelva alguna situación de X manera, pero Dios sabe cuál es la mejor para nosotros. Y a veces decimos, ay no, pues la solución es A o B. Y Dios te puede decir, pues fíjate que no, es L, ¿sí? Es otra cosa que a lo mejor ni te había pasado por la mente, pero Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y además de esta intercesión del Espíritu Santo, está la intercesión directa de Jesús mismo, quien sentado a la diestra del Padre intercede por nosotros. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Jesús también nos defiende de esas
acusaciones del diablo, que ya ves que está diciendo, ay, ya viste lo que dijo, ya viste lo que hizo. Él también nos defiende de esas acusaciones. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Su intercesión es tan indispensable como el sacrificio en la cruz. Con la cruz, los creyentes obtuvimos la vida eterna. Y con la obra intercesora de Jesús, Él nos sostiene, nos sustenta en esta vida, ¿sí? Trayéndonos a justificación. Y su fruto es la santificación. Y el resultado final, pues la glorificación, ¿sí? Vamos a verlo en Romanos 3:20. Perdón, Romanos 8:30. Perdón por la dislexia que ya ven. Romanos 8:30. Aquí se me voltearon los números. 8:30. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Su intercesión sella sus promesas. Juan, vamos a ver 2 versículos de Juan 6. ¿Juan qué? 6:37 y Juan 6:40. Otra vez, perdón. Juan 6:37, que dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y luego sáltate hasta el versículo 40, que dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Están todas esas promesas, ¿sí? Su intercesión aquí es un valioso adelanto de lo que hace ahora el orar al Padre por sus discípulos, ¿sí? Solo está mostrando su gran compasión por ellos y su profunda comunión con el Padre. Su petición marca la transición de su ministerio terrenal a celestial, ¿sí? Hoy Él intercede por nosotros. Romanos 8:34. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y bueno, en este capítulo vemos que Jesús estaba por partir y era vital que orara por los que mucho lo iban a necesitar, que eran esos discípulos, ¿verdad? Que se les iba a presentar pues no muy fácil la situación. Y sabemos que esos 11, pues no había mucho que contar de ellos, ¿sí? Vemos en capítulo 10 de Mateo 20, el 2, no lo vamos a leer, pero ahí están todos los nombres de los discípulos, ¿sí? Y también sabemos que Pedro pues era así como bien aventado, pero sincero hombre, y que recibió dura reprensión de parte de Jesús cuando le dice que no le suceda
a Jesús lo que él había profetizado que iba a suceder. Lo vemos en Mateo 16, 21 al 23. Mateo 16. Mateo 16, 21 al 23. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿sí? Pedro procuraba protegerlo del sufrimiento que Jesús había dicho que iba a padecer, porque estaba viendo las cosas desde un punto de vista pues puramente humano. Y está también la profecía de que lo iba a negar, después lo iba a negar 3 veces. Lo vemos en Juan 13, 38. Cuando Pedro le había dicho que estaba dispuesto a morir por él, ¿no? Juan 13, 38. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Imagínate, Pedro lo ha de haber simbrado estas cosas que le está diciendo Jesús, ¿no? A pesar de su confianza superficial y que pues los demás discípulos también no estaban en mejor situación, ¿no? Todos estaban en la misma. Jesús les anunciaba que se iba. Ninguno de los discípulos tenía ni el carácter, ni la educación o los recursos materiales, ¿sí? Recordemos que eran muchos de ellos solamente unos pescadores, ¿sí? Que no eran ni eruditos, ¿verdad? Ni eran los que supieran perfectamente todo. No, eran hombres sencillos, comunes y corrientes, ¿sí? Vemos que Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos, ¿sí? Y la gente no quería a los cobradores de impuestos, los sentían como un traidor, cómo él les cobraba los impuestos para el Imperio Romano. Vamos a verlo cuando es llamado en Mateo 9, 9. Mateo 9, 9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Sabemos que Simón, ¿recuerdan? Era un celote revolucionario, ¿sí? El llamado celote, que lo vemos en Lucas 6:15, no lo busques, nada más dice llamado celote, Simón. Era de una secta política nacionalista que eran muy rígidas y que llegaban a ser incluso muy, muy violentos. ¿Se acuerdan que los vimos en los estudios de los apóstoles, ¿no? Era así casi como que un grupo medio terrorista, ¿sí? Ellos eran hombres sencillos, ordinarios, que tenían debilidades como los tenemos nosotros, igual. Pedro sabemos que era siempre así, bien impetuoso, ¿no? El primero en responder, el primero muy, como se dice, echado para adelante, ¿no? El que primero se aventaba. Tomás muy escéptico, que no cree cuando los discípulos le dicen que habían visto a Jesús resucitado. ¿Y qué dice él? No creía. Vamos a verlo en Juan 20, 25. Él quería pruebas contundentes, ¿sí? Juan 20, 25. Fíjate lo que dice. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto.
Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, él quería pruebas, ¿sí? Juan y Jacobo, su hermano, sabemos que eran medios violentos, eran los hijos del trueno, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que eran rudos, agresivos, ¿sí? Felipe, que era así también medio miope espiritualmente, cuando le dice en Juan 14:8, Felipe le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: oye, pero has estado tanto tiempo conmigo y todavía estás preguntando y diciendo que les muestre al Padre, porque Jesús es la imagen visible de Dios invisible, ¿sí? Eran orgullosos, eran mundanos, eran egoístas. ¿Se acuerdan lo que pasó con Juan y Jacobo cuando la madre de Juan y Jacobo pide que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda? ¿Y qué pasa? Los otros se enojan. Lo vemos en Mateo 20:24, que dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos, ¿sí? Estaban molestos porque ellos querían tener los mejores puestos, los privilegiados a la derecha y a la izquierda de Jesús. Vemos también que fueron cobardes. Fueron cobardes cuando llegaron los soldados a arrestar a Jesús. Lo vemos en Juan 16:32. ¿Qué pasó? Juan 16:32. ¿Qué pasó? Que pues todos huyeron, lo abandonaron, ¿sí? En Juan 16:32 dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces vemos que estos hombres comunes y corrientes, Jesús los iba a ir transformando. Los transformó y pondrían el fundamento en la iglesia de Cristo. Efesios 2:20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y vamos a ver la gran comisión que les da en Mateo 28, los últimos versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Dice 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Jesús oraba al Padre por ellos, dependiendo no de la fuerza de ellos, sino en el poder y el amor del Padre. ¿Sí? El Padre oiría su oración, porque Él se los había dado desde antes de la fundación del mundo. Y ellos estaban oyendo que Jesús pedía por su protección, ahora que Satanás se volvería a ellos con toda la furia, ¿sí? Al partir Jesús. Entonces ellos necesitaban toda esa fuerza que Dios les dio. ¿Sí? En el versículo 11 vimos que dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Sí? La hora había llegado. Los discípulos no podían ir con él, sino que se quedarían
a establecer la iglesia. Necesitarían toda la protección del Padre, ¿sí? Así como también su poder purificador para estar fuera de doctrinas equivocadas, de doctrinas de demonios y de las obras del mundo. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿sí? Jesús expresa que el Padre contestaría su oración por ellos y establece las razones. Juan 17:6. Vamos a ver algunos versículos ahí. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora sáltate al 9 y al 10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y el 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Sí, ahora hace dos peticiones para sus discípulos. Uno, si quieres poner inciso A, protección espiritual, ¿sí? E inciso B, también pide por pureza santificadora, ¿sí? Vamos a ver el punto número 1, protección espiritual, ¿sí? Y lo vimos en los versículos del 11 al 16, donde dice en una parte, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿sí? Jesús lo llama Padre Santo en esta oración, apelando a su absoluta santidad, para que ésta se aplique a los discípulos, que pecadores ahora son santos en esa santidad a través de Jesús. Vamos a ver qué dice Pablo en 1 Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, ¿sí? Llamados a ser santos. Acuérdate que santo es apartado para Dios, ¿sí? Apartado para Cristo. Y pide que los guarde en seguridad espiritual, ¿sí? En el versículo 15 lo vimos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿sí? En tu nombre, o sea, en todo lo que Dios es, ¿sí? Para que tengan una comunión como la que tenemos tú y yo. Eso está pidiendo Jesús, que tengan esa comunión como la tiene Él con el Padre, ¿sí? Y esta protección era súper importante por dos razones. Primero, aseguraba su glorificación, ¿sí? El resultado final, que vemos en Romanos 8:30, que ya lo leímos. No lo busques si quieres, yo lo leo, ya lo vimos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y en segundo lugar también, para mantenerlos en unidad. ¿Cómo? Mantenerlos en unidad, que estuvieran unidos. Y lo vemos en Juan 13:35. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuvierais amor los unos con los otros, ¿sí? Esto producido por el Espíritu Santo trae amor por el Señor, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había comentado cuando vimos los discípulos que una de las cosas que más le llamaba la atención a la gente en esa iglesia primitiva era ver ese amor entre ellos, ¿sí? Y decían, mira cómo se aman, ¿no? Y tenían ese amor que llamaba la atención, ¿sí? Primera de Juan 4, 19 al 21. Primera de Juan 4, 19 al 21. Dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿sí? Esto trae entrega y perfecto amor para con los suyos, ¿sí? Colosenses 3:14. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y también traería, pues, separación de las cosas del mundo. En Primera de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿sí? Ese amor al mundo, luego pensamos que es así como exterior, pero viene de nuestro corazón, es un asunto interno, comienza en nuestro corazón, ese amor de satisfacer todos tus deseos físicos, ¿sí? Los deseos de los ojos, todo quieres, el codiciar, el acumular cosas que piensas que eso te va a dar la felicidad, ¿no? Para nada. La vanagloria de la vida, ¿no? Es esa obsesión que tenemos por una cierta posición social o que los demás te consideren importante, ¿no? No amemos esas cosas. Cuando estaba Jesús en la tierra, Jesús protegía a los discípulos, pero ahora ya se iba. Vamos a ver Mateo 12, del 2 al 8. Mateo capítulo 12, versículo 2 al 8. Bueno, voy a leer desde el 1. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día del reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes,
porque el Hijo del Hombre es Señor en el día de reposo, ¿sí? Los fariseos estaban ahí quejándose porque los discípulos recolectaban grano en el día de reposo, ¿sí? Y le están diciendo a Jesús que no es lícito lo que están haciendo. Vemos que los fariseos siempre estaban buscando atacarlo, ¿sí? Vemos también ahí mismo en Mateo 15, del 2 al 9, como también los fariseos criticaban a los discípulos por no lavarse las manos cuando comían pan, cuando ellos estaban quebrantando el mandamiento de Dios de honrar a sus padres. Vamos a verlo así en Mateo 15, 2 al 9, que dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿sí? Ellos no cumplían, pero bien que estaban atentos a ver qué hacía Jesús, a ver qué hacían los discípulos para atacarlos, para criticarlos, ¿sí? Jesús también los protegió cuando llegaron a arrestarlo en Getsemaní. Vamos a verlo en Juan 18, 4 al 9. Juan 18, versículo 4 al 9. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Sí, vemos ahí como también los está protegiendo. Y cuando Jesús le pide al Padre que guarde a los discípulos, le pide que los guarde de dos maneras, ¿sí? Un guardar interno, ¿sí?, sus mandamientos, y un guardar externo de sus enemigos. Y el hecho de que se perdiera uno no es porque Jesús fallara, sino porque así estaba escrito, ¿sí?, cuando se está refiriendo a Judas, ¿sí? Vamos a ver Juan 6, 39. Juan 6, versículo 39. Vemos que Jesús había dicho: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y ahora vámonos a los salmos. Salmo 41, 9. Salmo capítulo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Refiriéndose a esa traición de Judas, ¿sí? Y Dios usaría esto para bien. La cruz sería el conducto para la salvación de los escogidos de Dios, ¿sí? Se cumpliría esa profecía y muchas más profecías, ¿sí? Por ejemplo,
la profecía que vemos donde el lugar donde nacería Jesús, que está en Miqueas. Miqueas 5:2. Está esa profecía, fíjate. Antes de cientos de años de que sucediera, está la profecía en Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, ¿sí? También la profecía de cuando sería crucificado junto con ladrones, en Isaías 53:12. Isaías 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su ira hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores, ¿sí? Entre otras muchas profecías que sabemos que están en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, ¿sí? Y todo esto era parte del plan de Dios. Y también Judas será parte de este plan, ¿sí? Aunque Judas fue el que tomó la decisión personal de entregarlo. Bueno, vemos que Jesús ve con anticipación su regreso al Padre y quiere que ellos también tengan el gozo que Él tiene por esto. Y quiere que estén gozosos en su corazón, ¿sí? Vamos a Juan 17:13. Juan 17:13. Pero ahora voy a ti y hablo esto al mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y les había dado la palabra de Dios, la que el mundo rechazaba. Lo vemos en el siguiente versículo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ¿sí? Dios hablaba ahora por su Hijo. Vemos en Hebreos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿sí? Dios había usado muchos medios, lo vemos en el Antiguo Testamento, para dar sus mensajes había usado muchos medios. Vemos que a Isaías le habló en visiones, a Jacob en sueños, y ahora les resultaba muy asombroso que Dios se había revelado a sí mismo por medio de Jesús. ¿Y no creían? Juan 1:11. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ahora vamos al capítulo 5 de Juan, versículo 46 y 47. Juan 5, 46 y 47. ¿Qué dice? Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Pero los discípulos sí habían creído, sí habían recibido su palabra. Y el mundo los aborreció, porque ya no iban con las cosas de este mundo. Lo vimos en el versículo 8, si quieres no lo busques, lo leo.
Juan 17:8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y el mundo los aborreció porque ya no eran de este mundo. Vamos a ver otro versículo en Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sí? Somos aquí, nuestra ciudadanía está en el cielo. Aquí estamos como de pasadita. ¿Sí? Y Primera de Pedro 2:11, Primera de Pedro 2:11, aquí nos lo dice con esas palabras, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿sí? Somos extranjeros y peregrinos en este mundo porque nuestro verdadero hogar está con Dios en el cielo, ¿sí? Ellos estarían en el mundo y lo vencerían. Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con estas palabras les está diciendo a sus discípulos que cobraran ánimo, que enfrentarían muchas dificultades, sí, pero que no estarían solos. Y ellos convertirían a algunos del mundo que Dios traería a ellos, ¿sí? Ellos serían sus embajadores. Romanos 10, 13 al 15. Romanos 10, versículo 13 al 15, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sí? Por eso es que no debemos dejar de pasar esas oportunidades de anunciar esas buenas nuevas. Segunda de Corintios 5, 19 y 20. Segunda de Corintios 5, 19 y 20. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Sí? Ellos, estos discípulos, serían guardados por Dios de este mundo infernal. ¿Sí? Como lo vimos en el versículo 15, que le dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Ese sería el ataque de Satanás, destruir al creyente. Vemos lo que nos dice en Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Y un ejemplo sería Pedro mismo. ¿Sí? Vamos a verlo en Lucas 22, 31.
Lucas 22:31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí? Satanás lo doblaría, lo quebraría, ¿sí? Como vimos, como sabemos que sucedió con la negación de Pedro. Uh-huh. Y también ellos tendrían mucha persecución, recibiendo el mismo trato que Jesús recibió, pero con la protección del Padre. Juan 15:18. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Sí? Y ahora vámonos muy atrás a Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, el siguiente punto que pide Jesús para sus discípulos. Ya vimos en el punto 1 que pidió la protección espiritual. En el punto 2 vemos que pide pureza santificadora. En los versículos 17 al 19 vemos que dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Sí? Ahora Jesús ora al Padre pidiendo santificación y purificación para sus discípulos, ¿sí? Para prepararlos para predicar al mundo. No era nada más suficiente salvaguardarlos de males exteriores. También necesitaban internamente conformarse a Jesús, ¿sí? Habían sido ya lavados, mas requerían lavarse de la suciedad del mundo, ¿sí? Vamos a ver en Juan 13:10. Juan 13:10. Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hablando de Judas, ¿no? Tenían que limpiarse los pies por ese andar por el mundo que nos contamina. Primera de Juan 2:1 y 2. Que ya lo vimos también, si quieres no lo busques. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Uh-huh. Y Satanás trataría de tropezarlos, pero el Padre los santificaría con la palabra y el Espíritu Santo de verdad. ¿Sí? Juan 14:17. Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Sí? Jesús ora que los aparte del pecado. Y el instrumento, pues, es la palabra. En Hebreos 4:12. Hebreos 4:12
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solo eran las palabras de Jesús, sino toda la palabra revelada por Dios en el Antiguo Testamento y después confirmada en el Nuevo Testamento con Jesús. Mateo 5:18. Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esas profecías en el Antiguo Testamento se cumplían en él, en Jesús. Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y Lucas, también lo vemos en Lucas 24:27. Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, ¿sí? O sea, los que lo estaban rechazando las escrituras, ¿sí? Juan 5, 46 y 47, tampoco lo busques porque ya lo vimos y es lo que Jesús les está diciendo, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Y ellas, las escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, son necesarias para la santificación del creyente. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate cómo dice toda la escritura, no nada más una parte, no nada más lo que nos gusta que parece, ay no, en esto sí obedezco, en esto, ay, me hace que aquí, no, aquí te está diciendo toda la escritura es inspirada por Dios y es la que nos enseña, la que nos corrige. El creyente solo crece espiritualmente con la palabra. Ese versículo de primera de Pedro 2:2, ¿sí? Es nuestro alimento espiritual la palabra. Primera de Pedro 2:2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y en Hechos 20:32, Hechos 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Sí? Solo con la palabra crecemos, solo con la palabra nos nutrimos. Y así les pasaría también a los discípulos. Y solo así podían ser lanzados al mundo. Imagínate lo que les esperaba, ¿no? El rechazo tan tremendo. Pero ¿qué les había dicho Jesús en Mateo 28, 19 y 20? Esa gran comisión
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Hechos 1:8, que les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con el Espíritu Santo ellos tendrían ese poder. Y es el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros y que también nos da ese poder y ese valor. Jesús se santificaría en la cruz a favor de ellos para que recibieran la salvación y pudieran ellos ser santificados. Sin ser salvos, no hay manera de ser santo. Al ser salvo, entonces empieza el proceso de purificación. Romanos 6:22 dice, Romanos capítulo 6, versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Al tener a Cristo en nuestra vida, pues somos liberados del pecado, ¿sí? No quiere decir que no podamos en un momento dado caer en pecado, pero ya no vivimos en pecado como antes estábamos, y de pilón que ni cuenta nos dábamos, ¿no? Porque, pues todo el mundo miente, ¿y qué tiene? ¿Es pecado mentir? ¿Sí? No sabíamos, no nos dábamos cuenta que era eso. Pero sabemos que no podemos ser neutral. Cada persona tiene un amo, ¿sí? Ya sea tu amo Dios o el pecado. Y no quiere decir, como les decía, que no podamos en un momento dado caer en pecado, pero ya no somos esclavos del pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora pertenecemos a Dios, tenemos el Espíritu Santo, ahora tenemos ese poder para no ceder ante la tentación y no caer en el pecado. Y pues bueno, chicas, este es el estudio que nos tocaba el día de hoy, continuando con los estudios de Juan 17, y voy a dar gracias. Señor, pues te queremos agradecer esta enseñanza que nos has dado esta mañana, Señor, y así como sabemos que los discípulos, tú les diste ese poder, ese valor para salir a predicar a todo el mundo, Señor, nosotros también queremos hacerlo. No esperamos ir a otras naciones a hacerlo, pero pues podemos hacerlo aún con la gente cercana que tenemos, nuestros familiares, nuestros vecinos, la gente con la que tratamos cotidianamente, Señor. Danos ese valor, esa fuerza para compartirle las buenas nuevas, para compartir tu palabra. Hay mucha gente, Señor, en el mundo que no te conoce de esta manera personal. Danos ese valor, sobre todo, que muchas veces pues nos intimida el que podamos tener rechazo o crítica, Señor. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.